7 de la mañana con 46 minutos, 7:46 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el jurista y criminólogo Jorge Paladines. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en nuestro espacio. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Continúan las detenciones de ciudadanos bajo este nuevo estado que vive el país, este conflicto interno armado. Se los acusa por presunto terrorismo. Hemos visto cómo continúan los operativos. ¿Cómo evaluar estos primeros días de vigencia de este estado y las operaciones militares que se han aplicado en busca de darle seguridad al país? ¿Han sido efectivas? ¿No han sido efectivas? ¿Son primeros pasos? ¿Estamos en el camino correcto, no? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Muchas gracias por el espacio. Sobre la evaluación en estos primeros días, es importante destacar que entonces la declaratoria de guerra interna en el Ecuador, lo cual trae serias consecuencias en lo jurídico y en lo político a nivel internacional, no era necesaria. Y no era necesaria porque es posible tener operativos eficientes a corto plazo con la ayuda, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. Eso en ningún momento exige o exigía la declaratoria de guerra interna o conflicto armado interno, lo cual reconoce explícitamente el carácter de beligerantes para las organizaciones criminales, lo cual es una novedad frente, por ejemplo, al caso salvadoreño, frente al caso colombiano, frente al caso mexicano, frente al caso italiano incluso. Entonces, los resultados son plausibles a simple vista. Habría que evaluar si es que las personas judicialmente detenidas son las que, de acuerdo a las pruebas, de acuerdo al debido proceso, están involucradas y por lo tanto tienen que ver con organizaciones criminales, en este caso definidas como terroristas. Cuidado y estemos dándole poderes omnímodos a la policía y a las Fuerzas Armadas, las mismas organizaciones que en alguna medida una parte de su cúpula estuvo en entredicho hasta por las mismas declaraciones del embajador de los Estados Unidos. Entonces, cuando se exige rendición de cuentas, cuando se exige transparencia, me parece que hay un carácter ambivalente en esta guerra interna. Y por otra parte, cerramos los ojos y decimos que detengan a todo el mundo, a Sansón y a todos los filisteos. Entonces, es importante evaluar esto y exigir que el poder judicial, que la función judicial también actúe de la manera transparente para evitar detenciones de falsos positivos, de personas que no tienen nada que ver y que son estigmatizadas en barrios suburbanos, que son racializadas también, como dice un criminólogo brasileño, personas a los que el único servicio público que les está llegando es el servicio público de la cárcel. Doctor, qué gusto saludarle, buenos días. La fuga de Fito, digamos, que es el origen de todo esto, de lo más inmediato, de la coyuntura, porque en realidad lo que estamos viviendo es la consecuencia y el resultado de muchas otras cosas anteriores y de larga data. Yo hace un momento me refería, por ejemplo, a aquella masacre que fue una de las primeras y más espantosas de enero del 2021, a la cual usted se ha referido en las entrevistas que ha brindado en los últimos días de medios internacionales y que también consta en el libro que publicó hace algunos meses. Pero la fuga de Fito tiene que ver con qué? Con el nulo control que hace el Estado de las cárceles, con la complicidad de autoridades que están al frente del SNAI, que se supone que son las que deben vigilar y controlar lo que pasa con los privados de libertad dentro de las cárceles, producto de que es que se fugue Fito, que se fugue 3 días después Colón Pico y que el día domingo de la cárcel de Esmeralda se hayan fugado 48 personas más. ¿Qué es lo que está pasando en las cárceles? Me parece que no hemos reaccionado sobre los discursos oficiales de las propias autoridades penitenciarias. Recordemos que el coronel Fausto Cobo públicamente en un Twitter dijo que las cárceles estaban gobernadas por las organizaciones criminales. Así fue. Es decir, lo dijo cuando era director del SNAI. Si eso lo reconoce el propio Estado ecuatoriano, si el Estado ecuatoriano, que jurídicamente está en posición de garante y es el administrador de las cárceles, reconoce que las cárceles están tomadas por organizaciones criminales, entonces me parece que aquí no estamos reaccionando no solo con los hechos históricos, sino también con las consecuencias jurídicas. Ahora, es inaudito creer que Fito se transfiguró en una cucaracha y que huyó de la cárcel simplemente como espíritu.
indudablemente tienen que ser investigadas los arcos de seguridad, las personas que tienen a cargo la seguridad, no solamente en el primer arco, sino también en el segundo arco de seguridad de las penitenciarias. Es decir, tienen que ser investigados no solamente funcionarios penitenciarios, sino también las autoridades que en términos administrativos están en su puesto gobierno desde el Estado de Derecho de las 36 prisiones del país. Es decir, aquí cabe la gran duda. Ujú, Es imposible que Fito haya salido simplemente por un túnel al estilo Chapo Guzmán sin la connivencia de funcionarios públicos. Entonces, esto tiene que ser claramente investigado, pero ojo, en estos últimos momentos estamos viendo cómo el Estado sí responde eficientemente ujú. sobre el control de las cárceles, pero dejamos esa duda, dejamos esa investigación, dejamos esa interrogante de saber que el propio Estado está teniendo vacíos, está teniendo fallas en cuanto a la administración y sobre todo a la transparencia de rendir cuentas sobre las cárceles. Pero podemos decir, Tenemos doctor Baladines, que sí están recuperando el control de las cárceles cuando estamos en esta situación de conflicto armado interno, hay un estado de excepción, hay un toque de queda, resulta que hacen los operativos masivos, pero aún así se les vuelan presos de la cárcel de Esmeraldas, por ejemplo, hacen requisas en la cárcel de Turi, hacen requisas en otros centros de rehabilitación y continúan encontrando armamento, municiones, etcétera, objetos prohibidos, sustancias prohibidas y todo tipo de elemento que no debería estar allí si es que las personas que están a cargo del control de estos lugares hicieran su trabajo. Ayer un periodista mexicano que entrevistamos en este espacio decía que esto no es que aparece de la nada, sino que es el mismo Estado, a través de sus autoridades, de malos funcionarios, el que ha creado toda esta situación que estamos viviendo ahora, o que ayudó, o que colaboró, que coadyuvó, para que la situación de inseguridad que estamos viviendo ahora esté en los niveles que está. ¿Cuántas veces asistimos a esta misma noticia de incautaciones de armas, de drogas, de Una vez al tilapias? mes. Claro, Cada siempre, 15 días. corsi y recorsi, es un corsi y recorsi. Y cada vez que aparece esto, nos sorprendemos y decimos qué eficiente que son las agencias de seguridad. El día de mañana va a haber, tal vez, espero que no, otra vez una crisis carcelaria y otra vez va a haber una intervención donde nuevamente se incautan armas, se incautan drogas, sabemos cuántas personas privadas de la libertad se fugaron. Es decir, volvemos a repetir la misma historia y esto me parece que es lo que tenemos que resistirnos como sociedad civil, lo que tenemos que, las organizaciones y las fuerzas políticas tienen que exigir que esto ya definitivamente tenga un punto final. Eh, yo soy hay muchas interpretaciones sobre la crisis de seguridad en el Ecuador. Todas ellas tienen sustentos, de alguna manera, no solo en hipótesis, otras tienen en evidencias empíricas. Hay unas interpretaciones que parten más desde lo institucional, es decir, desde las fallas del diseño institucional, desde la crisis de las organizaciones políticas, desde la crisis política en el Ecuador, supuestamente. Hay otras que parten más desde una visión antropológica. Yo insisto que todas ellas son ricas en darle, digamos, un carácter multifactorial a la crisis de seguridad en el Ecuador, pero la fundamental es la crisis estructural. Es decir, el Ecuador es un país desestructurado deliberadamente, Ujú. no ocasionalmente. El Ecuador es un país al cual se lo desmanteló en sus políticas sociales y esto generó una gran crisis económica, un abandono del Estado en sectores sociales, en sectores populares, en sectores donde los jóvenes se quedaron sin futuro y terminaron siendo reclutados por organizaciones criminales. Y en eso, por supuesto, en esa desestructuración, el Estado quedó débil. ¿Cuál es el efecto, digamos, de estas dos visiones de neoliberalismo? Digamos que hay un neoliberalismo donde los actores no quieren ir a tanta velocidad. Y hay otro neoliberalismo mucho más de derechas, donde los actores, los gobiernos, van a 400 kilómetros por hora, que es precisamente el neoliberalismo de Lenin Moreno y sobre todo el de Guillermo Lazo. Los efectos de ese neoliberalismo es como el efecto de bajarle el sistema de defensas, la inmunidad que tiene un cuerpo frente a los virus. Y al bajarle la inmunidad a la sociedad, está el crimen organizado que se reconfiguró también a nivel internacional, eso es importante destacar, y
que acechaba hace mucho tiempo al Ecuador por su posición geográfica, también por la dolarización, también por los 7 puertos que tiene, que son estratégicos, que no los tiene Colombia, Ujú. también por su cercanía a los centros de cultivo que también crecieron, como Colombia, Perú y la misma Bolivia, un poco, y que esto volvió atractivo a nuestro país para catapultar más o menos el 40% de la cocaína de Colombia, ya no necesariamente a los puertos, a los destinos de Estados Unidos, sino a destinos como Europa. Ujú. Entonces, aquí hay algo importante, porque he escuchado mucho y esto es interesante también, mirar las experiencias, el dolor, esta geografía de tragedias que ha tenido Colombia, que ha tenido México, y decir, bueno, lo que pasa en Ecuador es que también Ecuador está aprendiendo de México. Bueno, lo que pasó en México también entonces está pasando porque México también aprendió de Colombia, porque las estrategias de descuartizar cuerpos son estrategias históricamente que han sido documentadas durante más de 100 años en Colombia por muchos sociólogos, por muchos autores, entre esas María Victoria Uribe, entre esas el Curo Guzmán, Eduardo Umaña Luna, en fin, la tragedia de la forma de cómo actúa el narco en América Latina es muy distinta a las organizaciones criminales de Europa o incluso las que se han presentado en otras latitudes, en otros continentes. Ujú. Pero Ecuador tiene sus propios matices, Ecuador tiene sus propias lógicas, que esto también hace responsable a los gobiernos que le bajaron las defensas sociales al Ecuador y que dejaron a una sociedad totalmente vulnerable a ese crimen organizado que estaba mucho más fuerte y que se tomó de esa Ujú. juventud. Doctor, yo quiero plantearle algunos temas sobre los cuales le he escuchado referirse y que obviamente genera mucha preocupación. A ver, em, y usted nos propone, digamos, un análisis que tiene que ver con hechos que son reales, que son concretos, pero que finalmente acá en los grandes medios de comunicación y los opinólogos prefieren evitar, obviarlos, no hablar, no referirse a eso, y más bien seguir trasladando la responsabilidad de lo que está pasando hoy a gobiernos que dejaron el poder hace 7 u 8 años, ¿no? La pobreza. La pobreza es una fuente en donde el narcotráfico encuentra, digamos, mucho terreno fértil como para poder reclutar sicarios, gatilleros, etcétera. Y acá usted bien nos plantea ese propósito que ha tenido el Estado con los últimos dos gobiernos de seguir achicando justamente su tamaño. Y hoy tenemos tesis como la del Partido Social Cristiano que en medio de lo que estamos viviendo, para evitar incrementar el IVA, le sigue proponiendo al presidente Noboa el achicamiento del Estado. O sea, no ha sido suficiente lo que hicieron Moreno y Lazo, por ejemplo, suprimiendo ministerios como el de Justicia, que además que creo que esa es una de las decisiones que hoy nos tiene viviendo consecuencias como las que vivimos. Pero ellos dicen hay que seguir reduciendo el tamaño del Estado. Sigue siendo un Estado obeso el ecuatoriano. Entonces, eso finalmente también creo que tiene que ver mucho con la pobreza que yo le planteaba. Los operativos. Yo hace un momento hacía un recuento de cuáles son los resultados de los operativos del Plan Fénix. Y usted también, si quiere, puede referirse a si es que existe o no existe, si en algún momento hubo o no hubo Plan Fénix. Incautación de $2.600, 1.500 detenidos que siguen llegando a las cárceles de las cuales no tiene control el Estado. Es un círculo vicioso, ¿no? Muy, muy feo, además, muy tóxico, muy nocivo en el que está el Ecuador. Pero no han dado el golpe a ningún gran capo de la droga. Tampoco han recapturado a Fito, ni a Colompico, ni a otro Leandro Norero. Es decir, no hay un golpe al narcotráfico. Y finalmente quería atarlo con una cifra que usted dio el otro día. El 25% de la droga que llega a Europa llega desde Ecuador. ¿Desde dónde sale toda esa droga? Y quisiera que nos haga un recuento y un análisis de estos temas que le planteo, que me parece tiene que ver uno con lo otro. El 25% de la cocaína, porque es importante también darle el nombre a la sustancia que está saliendo de los puertos ecuatorianos. De la cocaína que llega a Europa, sale desde puertos ecuatorianos. Eso lo ha reportado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La que ha logrado ser incautada. Ni siquiera podemos dimensionar la que logró ya entrar al continente europeo. La que logró ser incautada es el 25%. El mayor componente frente a otros países como Brasil, como Colombia. Por lo tanto, desde puertos ecuatorianos sale la mayor cantidad de cocaína que abastece lamentablemente los mercados ilícitos en Europa. Solo por poner un ejemplo. Sale desde puertos ecuatorianos. Y una gran cantidad de ellas, o sea, estoy hablando de
los reportes de la policía italiana en el puerto de Yao Tauro, de la policía alemana en el puerto de Hamburgo, de la policía belga en el puerto de Amberes, de la misma policía española en puertos como Valencia y Barcelona, ha logrado ser detectados en banano ecuatoriano. Es decir, tenemos que hablar aquí de efectivamente cuál es el Producto Interno Bruto en el Ecuador y cuál es el Producto Delictivo Bruto del cual las organizaciones criminales se están beneficiando a partir de una instrumentalización geográfica del Ecuador como un punto de distribución de, en este caso, cocaína. Y eso un poco pone en tela de juicio, digamos, el carácter hegemónico de las organizaciones criminales únicamente colombianas o únicamente mexicanas. Porque lo que yo he podido observar también de los informes de Naciones Unidas es que hay una división internacional del crimen en cuanto a la distribución de la cocaína y donde entran otros actores que posiblemente están pasando invisibles en el debate, como por ejemplo la mafia de los Balcanes, Ujú. conocida comúnmente como la mafia albanesa. Ujú. Es decir, la cocaína en Europa no es únicamente una gestión de los carteles o las organizaciones criminales latinoamericanas. Y esto también tiene que ver con evitarnos esos discursos que vienen desde el norte global. ¿Qué quiere decir? Que el crimen organizado, el lavado de activos, la corrupción está en el sur global. Es decir, todo lo que está del río Bravo hacia la Patagona es corrupción, crimen organizado, lavado de activos. O sea, en el norte global no pasa nada. Si nosotros pudiésemos por algún momento hacer una comparación del dinero sobre lavado de activos que viene de la cocaína frente al dinero de la evasión fiscal o al dinero de la fuga de capitales, el lavado de activos como consecuencia del narcotráfico es ínfimamente menor frente a la fuga de capitales. Entonces, cuando hablamos de unidades de inteligencia financiera, generalmente también instituciones instrumentalizadas bajo directrices del norte global, tenemos que incluir en esa agenda a esa fuga de capitales, a esa gran criminalidad económica, a esos delincuentes de cuello blanco, que por Ujú. supuesto también actúan en contubernio con la delincuencia descamisada o la delincuencia violenta, que es la que se ve en televisión, que es la que se ve en los barrios, que es la que aparece violenta como músculo del crimen organizado. Pero esa otra violencia, esa otra criminalidad, perdón, es una criminalidad que también afecta a nuestros recursos, que empobrece a nuestras sociedades y que está, por supuesto, también en una especie de división criminal del trabajo a nivel internacional. Entonces, todas estas incautaciones, todo este trabajo que aparece en televisión, digamos que es plausible desde un primer momento, pero hay que asegurarse de que todo este trabajo sea en el camino de poder, digamos, perseguir a estos grandes criminales que son los que tienen que estar, digamos, judicializados y sentenciados. Al final nos quedamos con el mismo relato de que nos sobrarían los dedos de una mano para contar a los grandes capos de la droga que finalmente van a parar a las cárceles. Lo que vemos es un poco una imagen con colores. Es decir, cuando Ujú. hablamos, por ejemplo, de tiguerones, ¿estamos hablando necesariamente de detenciones de personas afrodescendientes? Cuidado, porque en los últimos días he visto también incluso que los patrones para el ingreso hacia la policía son personas que no usan tatuajes. Ujú. Eso es discriminación. ¿Quién ha dicho que un tatuaje convierte a una persona necesariamente en criminal? ¿Han visto los tatuajes que tiene la policía en Europa? Entonces, ¿eso los convertiría en criminal? Ujú. No, esos son patrones altamente discriminatorios que parten de esa misma lógica que posiblemente se está exportando desde Centroamérica, concretamente desde El Salvador. Un tatuaje no convierte a una persona en criminal, Doctor necesariamente. Paladines, cuando hay este tipo de conflictos, siempre hay alguien que se beneficia o siempre hay puertas que se dejan abiertas. El momento que Ecuador está en un conflicto armado interno, ¿qué puertas se dejan abiertas? ¿Quién se beneficia? Alguien siempre se beneficia de ese tipo de situaciones. La Corte Constitucional está analizando algunos acuerdos que suscribió el gobierno del presidente Guillermo Lasso y que podría introducir al Ecuador o llevar al Ecuador a otro escenario, un escenario de una inminente intervención internacional, tomando en cuenta la situación de gravedad interna que vive el país por la inseguridad. Yo creo que en este punto, como estamos todos atosigados con la información sobre inseguridad, aterrados de lo que pasa con supuestas explosiones, se está generando este pánico, ya nadie va a estar en contra de cualquier medida, sea esta la declaración de guerra interna, sea esta una intervención internacional, sea esta el aumento del IVA, porque ahora resulta
resulta que el IVA va a solucionar el financiamiento de la guerra, va a solucionar el financiamiento de los salarios en el sector público, en fin, el aumento del IVA va a solucionar todo en materia económica. Entonces, la gente ya harta de esta situación de inseguridad, pues está de acuerdo con todo. Por eso yo le pregunto, ¿qué se puede esperar? ¿Cuánto tiempo se puede sostener esta situación de guerra y qué puertas abre este nuevo estado en el que vivimos? A ver, cuidado con los cheques en blanco. Y esto también es un mensaje para las organizaciones políticas. Que claro, en este momento popularmente no sería rentable poner una cuestión o una crítica a lo que está haciendo el gobierno. Sí, pero eso no es lo correcto. Lo correcto también es exigir la rendición de cuentas y decirle al gobierno que, por ejemplo, la declaratoria de grave crisis, de grave conmoción interna, es decir, de guerra, es una declaratoria que nos puede traer consecuencias a nivel internacional en términos jurídicos y políticos porque le da a las organizaciones abiertamente criminales el carácter de beligerante. Pero esto ya existe en algunos análisis y me parece que Ecuador está experimentando un paso que la comunidad internacional está vigilante, está viendo o quiere ver qué es lo que va a suceder. El papel de la Corte Constitucional ha sido, digamos, ambivalente, pero en términos fundamentales también ha sido complaciente con el gobierno de Lenín Moreno, con el gobierno de Guillermo Lasso, y es posible que también termine siendo complaciente, es decir, punitivista, con el gobierno de Daniel Noboa. ¿Qué pasa con esos convenios que están llegando y que tienen que ser, deben tener control constitucional? Entre esos convenios está, por ejemplo, la interdicción del tráfico de drogas en alta mar. No nos olvidemos que en el referéndum pasado fue rechazada la pregunta sobre la extradición de nacionales. ¿Mm? Y en alta mar ocurre un fenómeno que me parece tiene que ser mucho más profundizado, no solo académicamente, sino también políticamente. Porque en alta mar existe la cooperación militar desde Estados Unidos hacia la Armada del Ecuador para detener embarcaciones, para abordar embarcaciones que a través de distintos métodos, lanchas rápidas, submarinos, etcétera, están traficando cocaína. Una gran cantidad de esas embarcaciones con pescadores que vienen de estratos socioeconómicos muy pobres de la costa ecuatoriana, de la península de Santa Elena y de Manabí. ¿Mm? ¿Qué pasa cuál es el destino de esos pescadores? El destino de esos pescadores es inmediatamente ser regresados al Ecuador para ser condenados o una parte de ellos son condenados en los Estados Unidos. Y aquí hay un gran problema, porque si una parte de ellos ha sido condenado en Estados Unidos, entonces operó una extradición de facto. Si lo que se busca es que esa cooperación militar termine solemnizando esa extradición de facto, la Corte Constitucional va a avalar algo que el pueblo ecuatoriano lo rechazó en el pasado referéndum. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de la Corte? Me parece que también es ambivalente, porque la Corte, no nos olvidemos que en el dictamen favorable a esa consulta, en el dictamen favorable concretamente a esa parte que tiene que ver con el referendo, dijo que daba carta libre para que el gobierno pregunte sobre la extradición de ecuatorianos y dejó abierta esa posibilidad. Cuando la pregunta sobre la extradición es mucho más compleja, no por caer en discursos sobre la soberanía, sino por algo mucho más importante, por quién tiene el control de la verdad, por la información. Yo creo que es importante decirle a las y los ecuatorianos que el Ecuador tiene que judicializar todos los casos de delitos relacionados con las drogas de los grandes narcotraficantes, porque también necesitamos saber la verdad. Y la verdad es un derecho que tenemos también como sociedad y como Estado, y cuando se extradita a una persona, se extradita también esa posibilidad de poder indagar más de la verdad que fuga hacia la indagación, pero que la van a hacer en este caso otros países. Doctor, yo quiero plantearle la conversación y una pregunta en torno a afirmaciones que ha hecho Gustavo Petro y que me parece coinciden también de alguna manera con las tesis que sobre la famosa lucha contra las drogas tiene Bernie Sanders en los Estados Unidos. Y es que, como estaba pensada desde la década de los 70, los 80 y en adelante, la famosa guerra contra las drogas y el narcotráfico propuesta desde Washington ha resultado un completo fracaso y que lo que más ha costado han sido vidas. Y hoy no solo que cuestan vidas, como en el caso del Ecuador,
8.000 o más de 8.000 probablemente en lo que va del 2023 y lo que va del 2024, sino que ya, digamos, nos plantea la discusión de nuestra economía formal, ¿cuánto se sostiene en el narcotráfico? Es decir, pensar que el 5 o 6% del PIB es producto del narcotráfico, nos habla de que nuestra economía y nuestra situación financiera es casi una ficción. Pero seguramente no es solo la economía ecuatoriana, y esto pasa en otras partes del mundo también. Entonces, ¿por dónde debería ir la famosa lucha y la guerra contra el narcotráfico? Si, por ejemplo, acá, durante el Plan Colombia, se dedicaron a fumigar con glifosato la Amazonía o los campos de coca, y yo quiero preguntarle, yo no conozco, no tengo idea, nunca he visto además, un ladrillo de cocaína, ¿cuánto cuesta en la zona de Nariño? ¿Y cuánto cuesta en Ámsterdam? ¿O cuánto cuesta en Nueva York? ¿Y quiénes son los que reciben allá todo ese cargamento y esas toneladas de droga? Que en realidad me parece a mí son los grandísimos capos de este negocio, que debe ser tan lucrativo, pero que no llega justamente a esas cabezas y que deben vivir felices de la vida en París, en Miami, en Ámsterdam, qué sé yo. Entonces, ¿hacia dónde debería dirigirse la famosa guerra contra el narcotráfico, que ya ha sido y ha resultado un fracaso? Yo coincido totalmente con lo que ha dicho Petro y lo que ha dicho Sanders. Aquí es importante conectarse con las investigaciones que ha hecho históricamente el profesor Peter Reuter, quien ganó lo que se denomina como Premio Estocolmo, Premio Nobel de Criminología. Las investigaciones de él, que digamos se replican en todos los espacios académicos, hablan de el lavado de activos, del blanqueo de capitales. Y hay que tener una lectura correcta de sus investigaciones. Y cuando digo correcta es que ese blanqueo de capitales es un fenómeno global. Porque una lectura también estigmatizante del sur global nos llevaría a creer que casi toda la producción que tiene América Latina es como consecuencia del blanqueo de capitales. Tú levantas una piedra y hay blanqueo de capitales. Y eso también estigmatiza y eso es impreciso. Colombia particularmente tiene un problema que es interesante evaluarlo frente al caso ecuatoriano. En Colombia, en los poblados donde tradicionalmente se cultiva hoja de coca, hay una crisis del precio en este caso, de la pasta base. Es decir, históricamente es que en Colombia se estaba pagando 4.600.000 pesos colombianos, algo como mil y pico dólares, por el gramo de pasta base cocaína, porque ustedes deben saber que ya no es negocio el cristalizar cocaína 000, es decir, cocaína pura, sino que se la deja en pasta base cocaína y la cristalización, la refinación, se la hace en otras partes como el continente europeo. Entonces, lo que hacen los campesinos es producir la cantidad suficiente, cultivar la cantidad suficiente de hoja de coca para llenar un ladrillo de pasta base de cocaína y el pago ha sido históricamente de mil y pico dólares, es decir, a la conversión actual, 4 millones y pico de pesos. Pero en la actualidad el pago es de aproximadamente $200. Es decir, hay una paralización no solo de los cultivos, sino que hay una crisis en los poblados de Colombia que tradicionalmente sobreviven del cultivo de hoja de coca. Entonces, esa crisis es paradójica frente al caso ecuatoriano, porque uno diría, frente a esa crisis, entonces, no solo que no hay cultivos, no hay pagos, hay una paralización de la producción de la coca de Colombia, y la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que está saliendo por los puertos ecuatorianos? Bueno, lo que pasa es que esa crisis, esa paralización, es lo que se conoce como la anarquía de la producción. Es decir, la producción ilícita de coca se inscribe en los mismos fenómenos del capitalismo global. Es decir, la anarquía de producción significa que puede haber paralización en departamentos como el Cauca, históricamente, pero se desplaza a otros departamentos donde entran otros actores criminales de Colombia y la sacan por el territorio ecuatoriano. Y eso genera también una especie de competencia interna, pero además coloca al Ecuador también en un punto donde entran a jugar otras organizaciones criminales, donde no solo es el cartel Jalisco Nueva Generación, donde no solo es el cartel de Sinaloa, donde también podemos mirar la trayectoria de las organizaciones criminales europeas. Estoy hablando, por ejemplo, de la mafia de los Balcanes, que me parece que solamente la dejamos en el plano del caso de León de Troya. Los albaneses. O en el entorno de la investigación que todavía debe tomar curso contra el expresidente Lazo. Guillermo Lazo o el caso concretamente de León de Troya. Pero bien,
Entonces, esa paralización de la hoja de coca implica de que en Colombia hoy en día se discute el bajo precio de la pasta base de cocaína que está a $200, que no le permite sobrevivir al campesino. Pero los reportes a nivel internacional hablan de exactamente entre 84.000 y 120.000 millones de dólares el producto delictivo bruto, es decir, la renta que tiene el narcotráfico a nivel internacional. No nos podríamos ni siquiera imaginar el cuarto que quería llenar Pizarro sobre el oro, con el oro del rescate de Atahualpa, la cantidad de dinero que cabe ahí. Ya ni siquiera tenemos que hablar de miles de millones de dólares, sino de billones de dólares. Entonces, hay una renta enorme de la cocaína. Sin embargo, los cultivos en Colombia, o la mayoría de los cultivos que se reportan, que los ha logrado monitorear el Estado colombiano, están padeciendo una grave crisis económica. Por eso, Petro se conecta también con la agenda y dice, esto no es solo un problema, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque yo soy de la idea de que esto tiene dos moléculas. Una molécula es responsable absolutamente de los gobiernos que desmantelaron el Estado social en Ecuador y que dejaron a nuestros jóvenes a merced del crimen organizado prácticamente. Es decir, el neoliberalismo en manos de Lenin Moreno, en manos de Guillermo Lazo, y hay que ver si va a hacer lo mismo también Daniel Noboa. Pero otra molécula hace absolutamente responsable a la comunidad internacional por mantener un paradigma, por mantener un sistema de fiscalización que no funciona. Y no funciona porque hay más consumo, hay drogas más letales, porque la cocaína se ha expandido. Un gramo de cocaína en Nueva Zelanda o en Arabia Saudita puede costar $400, cuando en México puede costar entre 10 y $13. Entonces, no es, no es coherente el fin que se planteaba la fiscalización internacional de las drogas con sus tres convenciones, con sus instituciones que se reúnen periódicamente todos los meses de marzo en Viena, con la tragedia que está pasando en evidencia el planeta entera, pero una tragedia que le está pasando factura al Ecuador. Ujú. Doctor, y ahí le quiero plantear una pregunta que nos envía un oyente, y es, ¿las nuevas drogas químicas de laboratorio pueden desplazar la oferta de Sudamérica? Por ejemplo, el fentanilo y esas imágenes que hemos visto de algunas ciudades de Estados Unidos con estos seres humanos a manera de zombies en las calles. ¿Este fentanilo puede ir desplazando también a la cocaína y haciendo que la oferta de la cocaína baje y que con eso también sigan bajando los precios? Yo no soy partidario de la teoría del desplazamiento, pero sí de la diversificación. Ahora, en países como Estados Unidos y Canadá hay una grave crisis del fentanilo. Es decir, en Canadá, por ejemplo, los colegas con los cuales he tenido contacto me dicen que en lugares donde históricamente se vendía cocaína, ahora venden fentanilo. Pero esa tragedia, esa crisis sanitaria, esa crisis de salud pública de Estados Unidos y de Canadá, no la está padeciendo en estos momentos Europa. Dicho en palabras más o menos maquiavélicas, es mejor que Europa siga con las drogas que tiene, por ejemplo, heroína, donde más del 90% se produce de los cultivos de amapola de Afganistán, a que venga fentanilo. Y el fentanilo, que también es mezclado, que no es necesariamente el fentanilo que se usa con fines de salud pública, que también es sintético, que es contaminado, puede ocasionar graves problemas sanitarios irreversibles de neurotoxicidad en una población que, digamos, la vuelve dependiente. Y esto es importante porque la teoría del desplazamiento también tiene que ver con una especie de diversificación de mercados. Recordemos que lo que comenté hace un momento, esa diversificación de los mercados implica de que hay consumo y mercados de cocaína en países como Australia, Nueva Zelanda, el Asia, por ejemplo, menor. Eh, Hay una diversificación de los mercados también en la propia Europa. Es decir, las organizaciones criminales no es cierto que si tú le quitas la cocaína se van a quedar con la cocaína. Diversifican también. Pero además hay un tema importante que esto es lo que tiene que ver con quitarle la base social al narcotráfico. Es decir, con el papel de total responsabilidad que tienen los gobiernos que desmantelan los estados sociales de derecho. Si tú legalizas las drogas a nivel internacional, pero mantienes una población empobrecida, esa población puede ser ya no destinada a organizaciones criminales que trafican drogas, pero sí que venden autopartes de carros robados, que venden autopartes de celulares robados. Es decir, también el crimen organizado se diversifica y esto es importante. Por eso es que es tan necesaria el cambiar el paradigma a nivel internacional de la política fracasada, prohibicionista, de guerra contra las drogas, como también es importante el
resolver la estructura social que lamentablemente veo que el gobierno de Daniel Noboa no va en esa dirección. Para finalizar, doctor Paladines, el gobierno o el presidente Noboa ha señalado en varias ocasiones que va a construir 2 cárceles, una en Pastaza y otra en Santa Elena. En su momento, el expresidente Lenín Moreno también, cuando empezaron las crisis carcelarias, las matanzas, etcétera, pidió a sus autoridades de seguridad redefinir los parámetros de la política de seguridad penitenciaria. Lo propio hizo el expresidente Guillermo Lasso, quien le pidió al Ministerio de Finanzas supuestamente desembolsar recursos para mejorar el sistema de rehabilitación de las cárceles. En ninguno de los 2 casos pasó nada. Ahora se habla de la construcción de 2 cárceles adicionales cuando todavía no se tiene el control de las que ya existen. ¿Hasta qué punto esta medida, de que ya, al menos hasta el momento no se ha podido ni siquiera poner la primera piedra que estaba prevista para el 11 de enero por la situación que vive el país, eso no se ha podido dar, pero unas cárceles ubicadas en Pastaza y en Santa Elena, hasta qué punto van a contribuir para mejorar esta sensación de inseguridad o esta situación de inseguridad que vive el país? Eh, Voy a remitirme a una frase de un gran criminólogo noruego, es decir, las cárceles, cuanto más grandes son, más rápido se llenan. Así que las nuevas cárceles no significan necesariamente la reducción de la violencia y de la criminalidad. Lo que sí van a hacer las nuevas cárceles posiblemente, en el caso de que existan, es organizar la forma en cómo están detenidas, en cómo están privadas de la libertad las personas en el Ecuador, con ese sistema pésimo de clasificación, donde posiblemente también entró en connivencia el Estado, donde los pabellones y las cárceles son gobernadas por el crimen organizado. Las cárceles en sí no van a resolver el problema de seguridad. Lo que va a resolver el problema de seguridad es vincular cada una de esas acciones, cada una de esas tácticas que inmediatamente se están tomando con programas a largo plazo que deben ser continuados por los demás gobiernos y que tiene que ver con la reducción de las condiciones de marginalidad, de esa miseria planificada que nos sembró Lenín Moreno y que la radicalizó Guillermo Lasso. Muchísimas gracias, doctor Paladines. Siempre un gusto conversar con usted, muy gentil por acompañarnos. Un fuerte abrazo, doctor, gracias.